Bienvenidos, niños de grado quinto, a nuestra clase de castellano. Les deseo lo mejor y les mando desde acá un fuerte abrazo y muchos éxitos. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del mito. Vamos a recordar que en nuestra clase anterior vimos la leyenda, ¿ok? Entonces vamos a mirar estas dos narraciones en qué se diferencian. Vamos a hacer una lectura y vamos a poner mucha atención. Pegaso era un caballo con alas que nació de la sangre de la gorgona Medusa cuando Perseo le cortó la cabeza. Vivía en el monte Licón. Al poco tiempo de nacer, dio una coz con una roca del monte y en ese lugar surgió una fuente que sirvió de inspiración a los dioses y por eso, desde entonces, las musas lo cuidaban y alimentaban en invierno cuando no tenía hierba para comer. Como era un caballo mágico, muchos hombres quisieron poseerlo, pero ninguno podía atraparlo, hasta que llegó Belerofonte, príncipe de Corinto, que le pidió ayuda a la diosa Atenea para capturar a Pegaso, y ésta le regaló unas bridas de oro con las que sería fácil domar a Pegaso. Belerofonte fue con las bridas al prado preferido de Pegaso, donde lo encontró paseando tranquilamente. Cuando se le acercó, se dejó montar sin resistirse. Pegaso ayudó a triunfar a Belerofonte en sus aventuras contra la Amazonas y la Quimera. Desgraciadamente, Belerofonte se volvió muy orgulloso y se paseaba montado en Pegaso, diciendo que podía volar como los dioses. Un día se atrevió a subir al monte Olimpo y cuando lo vio Zeus, el padre de todos los dioses, se enfadó mucho y lo castigó, haciendo que una mosca picara a Pegaso. Este tiró a Belerofonte y ahora anda solo por el mundo, rechazado por los dioses sin poder hablar con nadie. Bueno, tenemos acá un mito. Ahí tenemos cómo nació Pegaso, ¿verdad? Entonces ya vamos a mirar de qué tratan los mitos o qué es el mito. Tenemos acá otro, nos dice el origen del arco iris. En un bosque, a orillas del hermoso río Orinoco, vivían hacía mucho tiempo 7 mariposas amigas. Cada mariposa tenía un color distinto, azul, rojo, verde, amarillo, violeta, añil y naranja. Desde muy temprano, las 7 mariposas volaban y danzaban alrededor de las flores y las palmeras. Al anochecer, buscaban su casa en una flor y dormían unidas por sus alas entre las voces misteriosas de la selva. Un día la mariposa amarilla se hirió un ala y empezó a morir. Muy triste, sus compañeros quisieron morir con ella, pues la estimaban muchísimo, y así sucedió. El cielo se oscureció y comenzó a llover, y el viento arrastró las 7 mariposas muertas. Una hora más tarde, cuando volvió a brillar el sol, una nueva maravilla apareció en el cielo, el arco iris con sus 7 colores, los colores que las mariposas habían regalado por su amistad. Entonces ahí tenemos el origen del arco iris, de cómo se formó el arco iris. ¿Qué son los mitos? Los mitos son narraciones imaginarias que servían para dar una explicación no tradicional de los fenómenos de la naturaleza y de nuestros orígenes. O sea, ¿cómo nace algo? Los personajes de los mitos son siempre dioses o seres superiores a los hombres que influyen en el destino de estos. En estos relatos también aparecen los semidioses, mitad seres humanos, mitad dioses, como lo son el caso de los héroes de la mitología griega, Heracles o Hércules, Perseo, etc. Esto lo vamos a ver ya en nuestra próxima clase. Esos son los mitos, narraciones imaginarias que nos cuentan el origen de un suceso, de un fenómeno de la naturaleza. El mito es una narración que tiene como función explicar el origen del universo y del hombre. Tiene unos elementos constitutivos, al igual que las narraciones, ¿cierto? Al igual que el cuento, que la fábula, que la leyenda. Un narrador nos dice que ese está en tercera persona, generalmente distinta en el tiempo de los hechos que ocurren. Tenemos unos personajes que son dioses o seres sobrenaturales. Hay presencia de humanos, pero generalmente sin identificar. Tenemos un tiempo y un espacio. Dice que es un pasado remoto relacionado con el tiempo de la creación, o sea, hace mucho tiempo.
Y la acción, influencia de los dioses en la vida de los seres humanos y sus consecuencias. El mito tiene unas características. Tratar de explicar la realidad. Son relatos fantásticos, al igual que la leyenda, ¿cierto? Surge de la invención y la imaginación del hombre primitivo. Relatan siempre hechos muy antiguos desde los inicios de la vida de un pueblo. Y los protagonistas son seres sagrados o dioses. Recordemos siempre esto. ¿Cuáles son los personajes de los mitos? Vamos a ver acá la diferencia entre el mito y la leyenda. La clase anterior o la semana anterior vimos la leyenda. En esta oportunidad estamos viendo el mito y vamos a ver esa diferencia. Nos dice, ¿cuál es la intención de la leyenda? No pretende explicar, sino resaltar las características de un pueblo. Y el mito explica lo sobrenatural o el origen de algo. Recordemos esto, el origen de algo. ¿En qué lugares se desarrolla la leyenda? Acordémonos allá de lo que vimos en clase y de las exposiciones, ¿cierto? En ciudades, en pueblos definidos. Allá me decían en qué lugares aparecían estos personajes, ¿verdad? Y el mito, geografía indefinida o anterior a la moderna. Entonces no sabemos, ¿cierto? Es en muchos lugares. Los personajes de la leyenda, ¿qué son? Héroes, gente común, ¿cierto? Que tienen características fantásticas, seres sobrenaturales, y los del mito, dioses, héroes, semidioses, monstruos, ya lo habíamos visto atrás. ¿Cuál es la función de la leyenda? Son parte de la didáctica de un pueblo. Y del mito, son parte de la religión de un pueblo. El origen de la leyenda, desconocido, pero transmitido de generaciones en generación. No sabemos cuál es su origen. Y el mito suele ser de inspiración divina. ¿Ok? Entonces ahí tenemos como las diferencias entre lo que es un mito y lo que es una leyenda para poderlo entender mejor. Acá tenemos, vamos a observar esto, acá tenemos unos ejemplos para que ustedes los observen y en la clase de la siguiente semana vamos a descubrirlos. ¿Listo? Cada uno allá en clase me va a decir a qué corresponde cada ejemplo, si corresponde a un mito o si corresponde a una leyenda. Dice, los campesinos dicen que se les aparece a los infieles y a los borrachos. Aunque no hacen ningún daño, sus alaridos y gemidos son escalofriantes. Su cuerpo es esquelético, al igual que la cara. Entonces ya vamos allá pensando qué es. ¿Es un mito o es una leyenda? Recordemos que mito es origen, leyenda es una narración, ¿cierto? Una narración. El mito no nos da miedo. Cuando nosotros leemos un mito no nos da miedo porque estamos hablando de origen. Así como el mito del origen del arco iris. Nos están diciendo cómo se formó el arco iris, un fenómeno, ¿cierto? Decimos acá, el río Sinú son lágrimas que derramó Nama cuando lloró el abandono de su enamorado. Es un relato de la costa atlántica que narran la manera como se forman el valle y el río Sinú. Mira cómo ahí está muy fácil. Tenemos acá otro. Este extraño personaje asusta a los taladores de árboles. Asusta, miren estas palabras. Estos lo confunden con un tronco viejo y al intentar cortarlo con el hacha, él sale corriendo haciendo que los leñadores huyan del lugar. Ese también lo vimos allá en la exposición, ¿no? Mire la última. En esta narración de Purú y la serpiente se relata la forma como aparecieron los indígenas caribes, principales enemigos de los achaguas. De acuerdo con esta versión, la hija de Purú mató a una gran serpiente que se descompuso en miles de gusanos y de estos surgieron los caribes. Entonces, cada uno va a descubrir cuál es el mito, cuáles son los mitos y cuáles son las leyendas. Y me lo van a llevar allá a mi clase, ¿ok? Listo, mis amores, súper fácil. Les agradezco por su atención, chicos. Les deseo lo mejor, muchos éxitos, bendiciones
junto a sus familias. Bye bye.